En esta clase vamos a hablar de malformaciones fetales más frecuentes. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta con respecto a las malformaciones fetales? Que la detección prenatal de malformaciones fetales permite el asesoramiento temprano a los padres con la consecuente consulta prenatal con especialistas y la programación del nacimiento en centros acordes con la complejidad de la patología. Acá tenemos un gráfico en el cual podemos ver la mortalidad perinatal y fíjense que el 9% de la mortalidad perinatal corresponde a anomalías congénitas. Vamos a comenzar a hablar de las hendiduras faciales. Existen dos tipos de hendiduras faciales, que son la fisura labial y la fisura palatina. Con respecto a la epidemiología de las hendiduras faciales, debemos saber que su incidencia es de 1,3 a 1,8 cada 1000 recién nacidos vivos, que la prevalencia es mayor en varones, 2 a 1, que el 3% tienen asociaciones sindrómicas y que el riesgo de recurrencia, si uno de los padres o uno de los hijos se encuentra afectado, es del 4%. Podemos clasificar a las hendiduras faciales en 5 tipos. El tipo 1, que es la fisura labial unilateral. El tipo 2 es la fisura labiopalatina unilateral. El tipo 3 es la fisura labiopalatina bilateral. El tipo 4, la fisura labiopalatina medial. Y el tipo 5 son las hendiduras faciales asociadas con bandas amnióticas. Dentro de las anomalías asociadas, que ya hablamos, es importante saber que se encuentra en un 10% de los casos en las hendiduras mediales y que una de las asociaciones más frecuentes es con la holoprosencefalia y con la trisomía 13. El diagnóstico de las hendiduras faciales debe realizarse mediante el corte coronal modificado de la cara, en el cual podemos observar la nariz, las dos narinas, el labio superior y el labio inferior. Lo que vamos a encontrar en el corte coronal modificado es una imagen anecoica lineal, una solución de continuidad entre el labio y el orificio nasal o alguna parte de la nariz. Además, en las hendiduras faciales bilaterales, lo que vamos a observar es la protrusión premaxilar, que es la piel que queda protruyendo debido a la fisura bilateral. Podemos observar aquí dos imágenes en las cuales tenemos dos cortes coronales modificados con la fisura unilateral correspondiente. Vamos a pasar ahora a hablar sobre anomalías torácicas no cardíacas. Dentro de estas anomalías torácicas no cardíacas vamos a hablar de dos de ellas, que son las más frecuentes, que corresponden a la hernia diafragmática congénita y a la malformación adenomatosa quística. Con respecto a la hernia diafragmática congénita, existen varios tipos de hernias. Existe un defecto posterolateral o hernia de Bosch-Dalek, un defecto paraesternal o hernia de Morgagni, un defecto del septum transverso o una hernia. El defecto posterolateral o hernia de Bosch-Dalek corresponde al 90% de las hernias diafragmáticas. Esta se puede encontrar del lado izquierdo en un 80% de los casos, del lado derecho en un 15% de los casos y bilateralmente en el 5% de los casos. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hernia diafragmática congénita? En un primer momento nos va a llamar la atención la ausencia del estómago en el abdomen. Además, lo más probable es que encontremos imágenes líquidas en el tórax. Estas imágenes líquidas van a corresponder al estómago y o al intestino
que como van a ocupar parte del tórax, van a desplazar al mediastino. Por lo tanto, en las hernias izquierdas lo que vamos a encontrar es dextroposición cardíaca, muchas veces polihidramnios, y además ocasionalmente podremos encontrar derrame pleural. En la hernia diafragmática congénita derecha el diagnóstico es más difícil, dado que el hígado, que es el órgano generalmente herniado, posee una ecogenicidad similar a la del pulmón. En una evaluación detallada puede detectarse rechazo mediastínico de la vesícula y de la vasculatura hepática. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la hernia diafragmática congénita? Entre ellos tenemos la malformación adenomatosa quística, el quiste broncogénico, el quiste neuroentérico y los tumores mediastínicos. ¿Cuál es el pronóstico de la hernia diafragmática congénita? La mortalidad oscila entre un 70 y un 80%. ¿Qué es lo importante que tenemos que tomar en cuenta? Es que cuando la hernia diafragmática congénita se diagnostica muy precozmente en el embarazo, tiene peor pronóstico. Además, la herniación hepática y el rechazo mediastínico también tienen mal pronóstico. La asociación con trisomía 18 es relativamente frecuente y además tenemos que tener en cuenta que antes de las 28 semanas, cuando hagamos el diagnóstico de una hernia diafragmática, lo que tenemos que realizar es el cálculo del índice pulmón-cabeza. El índice pulmón-cabeza se calcula tomando el área del pulmón contralateral y dividiéndola por la circunferencia cefálica. En el caso de que el resultado nos dé menor o igual a 1, el pronóstico es peor. En caso de que el resultado nos dé mayor a 1.4, significa que el volumen pulmonar no es tan bajo, por lo tanto tiene un mejor pronóstico. En el 2007 se describió, además del índice pulmón-cabeza, un índice que ajusta este valor a la edad gestacional. Entonces, esto se lo llama índice pulmón-cabeza observado sobreesperado. Para que tenga buen pronóstico, este índice debe ser mayor al percentilo 2,5 para la edad gestacional. El 20% de los fetos con hernia diafragmática presentan anomalías cromosómicas. Recordemos que el caso más frecuente es la trisomía 18. Además, se puede asociar con cardiopatías congénitas, anomalías del sistema nervioso central, hendiduras faciales, malformaciones gastrointestinales y renales. En esta imagen podemos observar un corte de tórax a nivel de las 4 cámaras, donde observamos las cavidades cardíacas y en un costado, por el costado izquierdo del corazón, observamos una imagen líquida en el tórax. En la fotografía superior podemos observar la medición del pulmón contralateral a la hernia. En este caso la hernia es del lado izquierdo. Y en la fotografía inferior podemos observar cómo modifica la circulación la vena umbilical al ingresar al abdomen debido a que el hígado es traccionado hacia el tórax. Vamos a hablar de malformación adenomatosa quística. La malformación adenomatosa quística es una malformación del tejido del pulmón en el cual no se observan alvéolos pulmonares. Existen 3 tipos, el tipo 1, que es la macroquística, en el cual se pueden observar en el tórax imágenes compatibles con quistes múltiples. Además, tenemos la tipo 2, en la cual podemos encontrar microquistes y macroquistes, y en el tipo 3 es la variedad microquística, la cual debemos tener presente cuando uno observa una masa ecogénica en tórax, debido a que múltiples pequeños quistes generan múltiples interfaces que hacen que visualicemos a la malformación adenomatosa quística como una imagen ecogénica brillante en tórax.
Con respecto a la epidemiología, debemos saber que es una patología esporádica que corresponde al 25% de las lesiones pulmonares, que tiene mayor prevalencia en varones, 7-1, que generalmente es unilateral y aislada. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Vamos a observar una imagen ecogénica, mixta o macroquística en el campo pulmonar. Probablemente vamos a observar desplazamiento mediastínico, dextro o levoposición cardíaca, muchas veces polihidramnios, y en algunos casos podremos ver derrame pleural e hidrops. Los diagnósticos diferenciales los debemos hacer con el secuestro pulmonar, con el quiste broncogénico, con el quiste de duplicación esofágica, con el quiste neuroentérico y con el teratoma quístico. El pronóstico depende del tamaño de la lesión, del rechazo mediastínico y del derrame pleural o hidrops que encontremos. La malformación adenomatosa quística en un 60% de los casos disminuye de tamaño e incluso pueden llegar a desaparecer al término. Con respecto al pronóstico, al igual que la hernia diafragmática, la malformación adenomatosa quística posee un índice, que es un índice en el cual calculamos el volumen de la malformación adenomatosa quística tomando 3 medidas y lo dividimos por la circunferencia cefálica. En el caso de que este índice nos dé menor o igual a 1,6, esto va a tener un buen pronóstico con un 94% de sobrevida y menos de 3% de desarrollo de hidrops. En esta fotografía podemos observar una imagen brillante en tórax que tiene algunas imágenes anecoicas en su interior. Y fíjense cómo en la mitad de la pantalla de la derecha se observa el corazón desplazado hacia la derecha. Esta es una malformación adenomatosa quística mixta tipo 2. Acá tenemos otro tipo de malformación adenomatosa quística. Esta tiene pocos quistes grandes y se ve más que nada brillante. Fíjense la diferencia de ecogenicidad entre la MAC y el pulmón. Vamos a comenzar a hablar de defectos de la pared abdominal. Dentro de los defectos de pared abdominal tenemos que conocer que su incidencia es de 1 en 2000 recién nacidos vivos, que la alfa-fetoproteína en sangre materna puede estar aumentada en algunos de los casos, que pueden existir anomalías asociadas, que es importante hacer el diagnóstico para poder realizar interconsulta con genética, con cirujano infantil y además para programar el parto en una institución que pueda atender al recién nacido. Existen varios tipos de defectos de pared abdominal según su localización y según su origen embriológico. Tenemos el onfalocele, que es un defecto en la inserción del cordón que se encuentra cubierto por peritoneo y amnios. La gastrosquisis, que es un defecto paraumbilical, donde encontramos las asas libres en contacto con el líquido amniótico. La extrofia cloacal o vesical, que son defectos infraumbilicales que comprometen los genitales, la vejiga, el ano. La ectopía cordis, que es un defecto supraumbilical y que compromete el tórax y el corazón. El defecto de body stock o body stock anomaly o complejo miembros pared corporal, que es un defecto amplio de la pared abdominal y torácica, en el cual se encuentran todas las vísceras en la cavidad corial. Nosotros nos vamos a referir solo a los más frecuentes, que son el onfalocele y la gastrosquisis. Con respecto al onfalocele, es un defecto central que involucra el cordón umbilical, que se encuentra recubierto por membrana, como ya mencionamos, que tiene una incidencia de 1 en 4.000 a 1 en 7.000 nacidos vivos y que en un 30-50% se asocia con aneuploidías, sobre todo con trisomía 18 y trisomía 13.
En la primera imagen podemos observar un corte sagital del feto en el cual se observa una protrusión a través de la pared abdominal recubierto por membrana. Así se ve un onfalocele. En la segunda imagen, arriba a la derecha, se observa un corte transversal del feto donde también se observa cómo protruye probablemente hígado y asas intestinales hacia la cavidad amniótica recubiertos por una membrana. Y en la última imagen de abajo podemos observar cómo con Doppler color podemos ver la inserción del cordón umbilical comprometido por el onfalocele. Con respecto al pronóstico, lo más importante es tener en cuenta que el onfalocele se asocia con aneuploidías. En el caso de los onfaloceles pequeños que solo involucran intestinos, suelen asociarse en mayor proporción con cromosomopatías. Con respecto a la gastrosquisis, su incidencia es de 1 en 3.000 nacimientos, es más frecuente en mujeres jóvenes, es un defecto pequeño paraumbilical que afecta a todas las capas de la pared abdominal, generalmente es derecho, y este es uno de los defectos de pared abdominal en el cual se encuentra aumentada la alfa-fetoproteína sérica en sangre materna. Con respecto a la etiología, se postula una hipótesis que involucra la involución anómala de la vena umbilical o disrupción de la arteria ónfalo-mesentérica que irrigan el sector paraumbilical. Además, se supone que el consumo de sustancias vasoactivas también influyen para la generación de la gastrosquisis. En estas imágenes podemos observar un corte transversal del abdomen fetal, en el cual en la imagen de arriba se observa el cordón umbilical en un costado y la gastrosquisis con las asas intestinales del otro lado del cordón umbilical. Fíjense cómo las asas intestinales no se encuentran recubiertas por membrana. En la imagen de abajo también podemos observar un corte transversal del abdomen fetal con las asas intestinales flotando libremente en líquido amniótico, y en el interior del abdomen fetal se pueden observar algunas dilataciones intestinales. Con respecto a las anomalías asociadas, es importante destacar que la gastrosquisis no se asocia a otros defectos estructurales ni a cromosomopatías. El diagnóstico diferencial lo debemos hacer con onfalocele roto, que es una entidad rara, hernia de cordón y síndrome de cordón corto. El pronóstico de la gastrosquisis depende de la restricción de crecimiento intrauterino asociada que puede existir, de la dilatación de las asas y del Doppler color para la valoración de la vitalidad de las asas intestinales que se encuentran en contacto con el líquido amniótico.